Hola Graceway, mi nombre es Claudia Martínez. Bienvenidos a Graceway en línea. Estamos muy emocionados de anunciarle que el servicio hispano estará de regreso cada domingo a partir del 7 de marzo al mediodía en el auditorio. Estaré de regreso al final de la prédica con algunos pasos a seguir para usted. Ahora, póngase cómodo y escuchemos el mensaje del pastor Marco Castro. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué bendición estar aquí esta mañana y ya experimentando este nuevo horario y el hecho de que muchos de ustedes están aquí esta mañana, algunos de ustedes simplemente están conectados y yo sé que van a escuchar esto conectados esta mañana y este mes. Recuerden que nos estamos reuniendo al mediodía todos los domingos, así que esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y estamos empezando una nueva serie, la cual he titulado Jesús. Vamos a estar hablando de Jesús, porque sería muy interesante lanzar una encuesta en cuanto a qué piensa la gente que es Jesús, o qué dicen que es Jesús. Es muy posible que nos vamos a sorprender de la diversidad de respuestas que vamos a recibir y darnos cuenta que muchos ni tienen la menor idea de quién es este Jesús, el Jesús que nosotros predicamos. Hoy en día, en las redes sociales, podemos encontrar una diversidad de conceptos, de ideas en cuanto a la persona de Jesús, a lo que Él hizo y a lo que Él desea hacer o cualquier cosa. Hay muchos que están escribiendo cosas, algunas son buenas, otras muy lo que nosotros diríamos son tremendos disparates, es decir, cosas que uno dice, wow, ¿qué están pensando? Hay mucha información falsa en cuanto a lo que es Jesús. Y obviamente detrás de todo esto está nuestro enemigo. Recuerden que acabamos de terminar la serie de la armadura de Dios porque estamos en una lucha. Y obviamente nuestro enemigo no quiere que se dé a conocer la realidad de lo que es Cristo Jesús en nosotros. Así que pudiéramos hacer y lanzar la pregunta. Yo quiero que vayan al libro de Mateo, en Mateo capítulo 16, y ahí vamos a encontrar que Jesús hace esta pregunta en una forma general, pero también muy personal a sus discípulos. Porque, ¿qué contestaríamos hoy si se nos hace la pregunta, ¿quién es Jesús? Algunos nos iríamos a un extremo teológico y damos todos estos racionamientos, pero lo cuales son muy buenos, pero también yo creo que en la simpleza de lo que nos dice la palabra de Dios, que es Jesús, podemos contestar esto. Pero veamos lo que en el libro de Mateo se nos narra en cuanto a lo que el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos. Y aquí en el versículo 13, en Mateo capítulo 16, versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremendo. El cristianismo tiene que ver más con lo que puedo saber de Cristo, sino más bien si lo conozco. No tiene que ver si yo conozco acerca de Cristo, pero si lo conozco a Él personalmente. Y Jesús está haciendo la pregunta, noten aquí que les dice, ¿qué piensan? ¿Qué oyen ustedes que dice la gente quién soy yo? Que es el Hijo de Dios. Y luego se vuelve a ellos y directamente les hace la pregunta, ¿y ustedes? Y la razón que el Señor hace esto es porque es como a nosotros, o sea, muy bien, ustedes oyen y saben, pero ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué dices quién soy yo? Y yo creo que en la respuesta nuestra se va a manifestar si es simplemente un conocimiento intelectual o es un conocimiento personal en el cual yo sé que Él es mi Señor y Salvador. En Marcos se nos describe también esta misma historia, pero en Marcos encontramos en una forma más sucinta, en una forma breve, capítulo 8, versículo 29, que Pedro dice simplemente: tú eres el Cristo,
En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 20, tenemos ahí que se nos dice en una forma muy sencilla, el Cristo de Dios. Entonces, tenemos en la palabra de Dios las respuestas a esta pregunta. Y tú y yo preguntémonos, ¿cómo contestaríamos esta pregunta si alguien nos la hace? Ahora, muchos de ustedes creo que ya han experimentado esta pregunta, alguien se las ha hecho. Y ustedes que creen en este Jesús, ¿quién es ese Jesús? ¿Verdad? Y lo que tú y yo tenemos que aprender es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios y Él es el Hijo de Dios. Así que, wow, esto es algo que nosotros tenemos que no solamente tener muy claro, pero tenemos que estar listos para contestar acerca de este Jesús que conocemos, a este Jesús que conocemos personalmente. Y lo que quisiera empezar a ver es que vayamos al libro de Filipenses, en donde podemos aprender algunas cosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo primero es que en el capítulo 2 es que descendió a donde yo me encontraba, descendió donde me encontraba. Nuestro Dios, ese Jesús que nosotros predicamos, es uno que no está distante, es uno que no estuvo inalcanzable. La Biblia dice que Él vino. Vean lo que dice aquí en Filipenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús renunció, dejó todo a un lado, todo privilegio de ser Dios a un lado, con el hecho de venir a mí. Él lo dejó todo por mí. ¡Qué bendición tenemos! Note que nos dice que siendo en forma de Dios, es decir, Él es Dios, era Dios, pero es Dios, y no tomó eso para venir en una forma de Dios a nosotros, pero se tomó el tiempo para venir como nosotros, tomar forma, como vamos a ver en unos momentos. Jesús, el hombre, el Hijo de Dios, vino aquí a la tierra a mi nivel. Recuerde que una de las cosas que se comenta mucho, se usa mucho en diciembre, en las Navidades, es que cuando hablamos en el libro de Isaías, que nos dice que su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Así que esto es lo que estamos viendo. Ese Jesús que tú y yo predicamos, del cual hablamos, es el Hijo de Dios que estuvo aquí sobre la faz de la tierra, caminó como yo estoy caminando. Y en ese gran amor, noten que nos dice aquí, no escatimó el ser igual a Dios. Es decir, en otras palabras, dice, bueno, yo soy Dios, ¿por qué voy a bajar ahí? No. Tremenda diferencia en cuanto a todos los dioses que los seres humanos producen, porque esos son producto del ser humano. Son dioses inalcanzables, que tengo siempre que ir o hacer algo. Nuestro Dios, el único Dios, vino en forma de hombre. En ese amor tan grande encontramos el hecho de que Él viene, puso a un lado los atributos divinos, puso a un lado todos los privilegios de ser un Dios, puso a un lado todo esto con el único propósito de venir y pudiéramos decir ser uno de nosotros, pero también experimentar lo que Dios era para con nosotros. Él era totalmente humano, tal como tú y yo, un hombre en todos los sentidos, excepto que era sin pecado. Lo dejó todo por mí. Lo dejó todo por mí. En el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Noten lo que dice aquí, tomó forma de siervo, dejó todo por mí. No quiso tomar ventaja de ser Dios, no quiso venir a la tierra y ponerse en el nivel más alto sobre nosotros, sino que fue uno de nosotros, uno como nosotros, y lo hizo voluntariamente, movido por su gran amor para contigo y para conmigo. ¿Qué Dios tenemos, hermanos? Ese Jesús fue movido para venir a la tierra
Y ya sabemos, dar su vida, y vamos a estar hablando en las próximas semanas de esto, pero Él demostró y no se aferró a ser un Dios inalcanzable. Se puso a disposición de nosotros, a pesar de poseer los atributos divinos, a pesar de ser Dios. Dejó su eterna gloria, puso a un lado voluntariamente toda la divinidad, con tal de venir y experimentar y estar a nuestro lado. Su deseo fue de venir y ser uno como nosotros. Dice, tomando forma de siervo. ¿Notan esto? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Solo hay que leer los evangelios para que usted y yo podamos ver y entender lo que esto significa de ser siervo. Él tomó esta actitud, se sometió a la voluntad de su Padre para venir y servir a cada uno de nosotros. El mejor ejemplo que tenemos de lo que es ser siervo de Dios es simplemente ver lo que Dios nos dice en cuanto a lo que es Jesús sobre la faz de la tierra siendo un siervo. Vayan un momentito a Juan, capítulo 13. Juan, en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 4, hay un tremendo pasaje que yo creo que nos ayudará mucho a entender lo que esto de ser siervo quiere decir o significa. Capítulo 13 en el libro de Juan, y vamos a empezar a leer aquí en el versículo 4. Después de que han cenado, dice la palabra de Dios, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Notan eso, hermanos? Y quiero que piensen esto. En estos días, en estos tiempos, lavar los pies a una persona era algo feo. Usted me puede decir, pues yo puedo lavarle los pies a cualquier persona, y sí, y yo creo que también es un poco humillante el simple hecho de postrarse y tomar los pies y lavarlos, pero lo que quiero que veamos aquí es, en estos días se usaban mucho las sandalias y quizás casi ni sandalias, entonces los pies estaban tremendamente sucios. No solo sucios, pero sudorosos, no solo sudorosos, pero quizás malolientes. ¿Y qué hace el Señor? Sirve a ellos. La historia nos cuenta que Pedro se molesta un poco y dice, no, yo debiera lavar tus pies. Y el Señor le dice, no, yo estoy aquí para servir y lavarlos. Pues, si no lo haces, no vas a ser parte del reino de los cielos. ¿Y qué hace Pedro? Pues, lávame totalmente, ¿no es cierto? Esa fue la reacción de él. Pero noten la actitud de esto. Él fue siervo. Y es lo que nos está diciendo Pablo cuando escribe a los hermanos de Filipos, que él toma forma de siervo. Qué tremendo ejemplo. Mateo capítulo 20, un pasaje bien conocido para nosotros. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Noten la actitud de mi Cristo, de ese Jesús en el cual yo creo y predico, es un siervo. Vino y se convirtió en un siervo. Muchos de nosotros nos llamamos a veces siervos de Cristo, pero lo que menos hacemos es ser siervos. Esperamos ser servidos antes que servir. Saben, hermanos, pienso a veces que una de las grandes fallas, y en todas las áreas de los ministerios tenemos problemas, situaciones, pero en las misiones, porque a veces vamos con un sello, pero deseoso de ir y predicar el evangelio. Y gracias a Dios porque muchos ahora conocen a Cristo, porque muchos dieron sus vidas, fueron y sirvieron al Señor, pero hay muchos que fueron a predicar, a enseñar de Jesús, y no fueron buenos siervos, no fueron siervos. Alcanzaron ciertos niveles económicos de personas, estratos sociales, pero quisieron vivir en su propio mundo, en su propia cultura, en su propio estrato social, sin ser o sin tener esa actitud de servir.
Me pregunto hoy día qué hubiese pasado, qué hubiese sido de nosotros yendo a donde Dios quiera llevarnos con la actitud de ser siervos. Muchos, muchísimos más quizás hoy conocerían a Cristo como su Señor y Salvador, pero así nos pasa y por eso es tan importante, y yo quiero hacer un énfasis en esta actitud que el Señor Jesucristo nos muestra, el ser siempre, Él escoge. Nos dice además que fue hecho como nosotros, porque en el versículo 7 sigue diciendo, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y luego dice, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, Él vino y se mostró como uno de nosotros. ¿Puede usted imaginarse lo que es esto? Un Dios que quiso entenderme, como Dios me entiende, porque Él es el creador, Él me entiende, sin embargo, toma la forma de hombre para vivir aquí como usted y yo, de manera que Él entiende perfectamente. Jesús fue un hombre como nosotros, tenía emociones como nosotros, por eso nos entiende perfectamente. Si hay frustración, si hay temor, si hay angustia durante este tiempo específico en el cual estamos viviendo en la pandemia, Él nos entiende. Tal vez tú podrías decirme, bueno, pero no sé si el Señor experimentó alguna pandemia. No sé. Hubo ciertas cosas, recuerden que Él vivió sobre la faz de la tierra por 33 años, no tenemos todo el récord de las cosas que pudieron haber estado sucediendo en aquellos días, pero les garantizo que hubo situaciones aún quizás peores que una pandemia. Y Él se mostró paciente, manso, con templanza, nos conoce, experimentó, y yo quiero que veamos los aspectos, porque cuando hablamos de que Él experimentó, de que Él es uno como nosotros, la palabra de Dios nos dice las diferentes emociones, las diferentes cosas que Él sintió, experimentó como ser humano. Recuerden, como ser humano, pero sin pecado. Entonces, creo que hay algunas de las cosas que nosotros podemos aprender, porque, por ejemplo, Él sintió tristeza. La Biblia nos habla en el libro de Juan, capítulo 11, que Jesús, ¿qué? Lloró. ¿Qué es esto? Tristeza. Él la experimentó, así que yo no puedo decir, bueno, mi Cristo no me entiende. Claro que te entiende perfectamente. No solo sintió tristeza, pero la Biblia habla de que tuvo compasión. Quiero que veamos, y vamos a estar viendo algunos pasajes en Mateo, capítulo 9, versículo 20, o más bien versículo 36, note lo que nos dice aquí en Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mi Jesús tiene compasión. Mi Jesús tuvo compasión cuando estuvo aquí, sintió esa compasión que tú y yo muchas veces sentimos por otros al verlos sufrir o al ver las situaciones difíciles. En este caso dice que Él sintió compasión porque vio a ovejas sin pastor, es decir, nadie que les estuviese guiando. También sintió la agonía como nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado, pienso en algunos de ustedes que han experimentado la agonía, el dolor, la tristeza por haber perdido a familiares en durante este tiempo de la pandemia. Y esto es dificilísimo quizás para algunos de nosotros poder entender. Algunas familias han perdido, no uno, quizás dos o más seres queridos dentro de su familia con todo este asunto, pero a veces no sabemos o no sentimos esa compasión. Miren lo que nos dice aquí en Lucas capítulo 22, versículo 44, acerca de lo que el Señor Jesús podía sentir en cuanto a compasión. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué es esto? Una agonía. Él sentía una agonía tremenda. Dios, sin embargo, la sentía. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido momentos agonizantes en nuestra vida? ¿Sabes qué? Él te entiende.
Él sabe esto porque Él también lo pasó. No es algo que podemos decir, bueno, es que usted no sabe lo que se siente. Muchas veces la gente nos dice este tipo de cosas cuando tratamos de darles consuelo en alguna área de sus vidas. Bueno, es que en realidad usted no sabe lo que es esto porque usted no lo ha experimentado. Y en muchos casos tienen la razón, pero Cristo, cada aspecto de nuestra vida, Él sabe lo que es esto. Él sufrió esto. En Juan, capítulo 4, podemos ver que fue un hombre como nosotros que se cansó, ¿verdad? Es decir, no porque fue Dios. A veces tenemos la idea de que pudo caminar y caminar y caminar y nunca cansarse. No. Mire lo que nos dice aquí en Juan, capítulo 4, en el contexto de la historia de la mujer samaritana. Versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo y era como la hora sexta. Piensen en esto. Un hombre que se cansó, Dios en la carne, también tenía limitaciones físicas, pudiésemos decir. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir, bueno, Jesús pudo, como Dios que es, como Dios que era en ese momento, pudo caminar y caminar y caminar. No, se cansó. Entonces también sientes cuando estás cansado, agotado de todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor o aún físicamente del mucho trabajo o lo que Dios entiende. No solo esto, pero en Mateo capítulo 21 nos dice y se nos narra que también Él tuvo hambre. ¿Ok? Capítulo 21 del libro de Mateo y veamos el versículo 18. Mire lo que nos dice. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Entonces, y hay muchas otras cosas que pudiésemos buscar de las emociones del Señor Jesús, de sus limitaciones físicas, de las muchas cosas que pudo Él experimentar, que nos van a ayudar a nosotros a entender que Jesús, ese Jesús que yo predico, que yo digo y comento a otros, en el cual yo creo, me entiende perfectamente porque Él ha experimentado o Él experimentó todos los aspectos de la emoción del ser humano, todos los aspectos de lo físico, la oposición y todo lo que tú o yo pudiésemos estar confrontando en estos días. Ese es mi Jesús. Él me entiende. Y esto es muy importante que usted y yo lo entendamos, porque a veces tenemos a Jesús como que no es alcanzable. A veces pensamos, bueno, Jesús, claro, es que Él era Dios y por eso pudo hacer esto. Un momentito. Si bien es cierto, era 100% hombre y también 100% Dios, nos entiende perfectamente. ¿Yo entiendo esto de hombre y Dios a la vez? No, pero sí sé que Él es. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. El Hijo de Dios lo es todo para mí. El Hijo de Dios lo es todo para mí. Y vamos a ver aquí, lo que yo quiero que veamos es lo que Jesús es para nosotros. Porque hay tantas cosas que el Señor me va a enseñar, tantas cosas que me va a dirigir. Y otra vez, como les dije al principio, queremos aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos aprender de Jesús. Lee los evangelios. Ahí vas a encontrar todo en cuanto a nuestro Señor, lo que Jesús es. Cuando Él está hambriento, cuando yo estoy hambriento o sediento, o cuando en realidad me siento que no puedo seguir adelante, mire, Él es el pan de vida. Él escribe en Juan capítulo 6, Jesús les está diciendo, y cada una de estas áreas que vamos a estar viendo, yo quisiera que usted recuerde esto. Muchas de estas ya las conocemos, pero debemos de veras asimilarlas en una forma tal que nos va a ayudar a entender a este Jesús, el Hijo de Dios. Jesús nos dice en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y está hablando en una forma espiritual, está diciéndonos que vengamos a Él porque Él es el sustento.
conversando con mi discípulo esta mañana, hablábamos específicamente de esto. Cuando él se sentía vacío, dice, voy a la palabra de Dios y me llena, me sustenta. Eso es lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Cuando me encuentro sin dirección, cuando a veces no sé qué hacer, perdido, que no puedo ver con claridad. Miren lo que nos dice en Juan capítulo 8, y vamos a estar en Juan, en algunos de los pasajes que estaremos viendo. Pero aquí en Juan capítulo 8 y el versículo 12 nos dice, 8:12, y dice claramente, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿ok? Yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, gracias a Dios que ahora tú y yo, como hijos de Dios que somos, que Jesús es nuestro Salvador ahora, podemos saber y entender que Él es la luz. Pero noten lo que dice aquí, es la luz del mundo. ¿Ok? Este mundo necesita una tremenda luz y es nuestro Jesús. Él es la luz del mundo, Él es. Y si es la luz del mundo, Él va a guiarnos. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y por eso quisiéramos, en otra porción de la palabra, nos dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Somos el reflejo de nuestro Señor. Él no está literalmente ahora aquí en la tierra, pero tú y yo ahora somos la luz del mundo y necesitan ver a través a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio nuestro. Pero Él es la luz, así que no hay razón por la cual sentirnos que estamos perdidos, que no sabemos a dónde vamos, porque Él nos da la dirección. Me encanta pensar en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel es guiado por el desierto. ¿Tenían GPS, GPS? No, por supuesto que no. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que durante el día una nube les guiaba, sabían entonces por dónde ir. Y durante la noche, en la inmensa oscuridad, había una columna de fuego para darles luz e indicarles por dónde ir. Si Dios, a través de su Hijo Jesús, siempre está dándonos dirección, guía. No solo esto, pero nos dice también Juan, capítulo 10, en el versículo 9, que Él es la puerta. Es la puerta de la vida eterna. Capítulo 10 del libro de Juan, y vamos a leer en el versículo 9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Solo hay una salvación por medio de Él. Y Él dice, yo soy la puerta. Y cuando Él está en la tierra, cuando Él está hablando del reino de los cielos, cuando Él está representando a nuestro Padre sobre la tierra, cuando Él está con sus discípulos enseñándolos y preparándolos para que ellos puedan seguir con esta misión, Él les está diciendo, yo soy la puerta al reino de Dios. Yo soy la puerta. Y dice, y el que por mí entrare, ¿qué va a hacer? Será salvo. ¿Qué está diciendo con esto? Que Él es quien provee la salvación. El único que lo hace es por medio de Él. La única puerta de salvación eterna. Hoy en día hay muchos que quieren enseñarnos muchas puertas, pero solo hay una, y es la de Él. No solo esto, pero noten el siguiente versículo. Nos dice que Él es el buen pastor. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hace como un año, al inicio de esta pandemia, y creo que quizás sí, fue al inicio, enseñé y prediqué sobre nuestro Padre, nuestro pastor. Y aquí Él nos dice que Él es el buen pastor. ¿Notan eso? Jesús. Como siervo que es, que hemos visto, Él nos pastorea. Como buen pastor que es. Porque miren lo que dice, porque dice que es tan buen este pastor, que el buen pastor su vida da por las ovejas, y como veremos hacia adelante, eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Dio su vida por ti y por mí. ¿Se dan ustedes cuenta lo que es este Jesús?
este Jesús que nosotros hablamos y predicamos, pero no solo dio su vida, porque más adelante en este mismo libro, capítulo 11, versículo 25, nos dice que Él es la resurrección y la vida. Capítulo 11, versículo 25 específicamente, y quiero que vean lo que dice. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Él tenemos vida. Y hoy sabemos que Él nos ha dado vida a nosotros, los hijos de Dios. Y si hay personas que están mirando o están aquí con nosotros, piensa en esto. ¿Tienes la vida de Jesucristo? Él quiere dártela. Esto no es una religión, estamos viendo que es algo real, genuino, que Él es el único que te va a dar a ti la vida, porque mira lo que dice en el capítulo 14, versículo 6, muy conocido, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Notas eso? Él es el camino, Él es la vida. Él es el único que te puede dar la vida y por eso dice que es la resurrección también. Jesús es ese Dios. Y por eso digo, Jesús es todo para mí. Él quiere ser todo para ti. No solo esto, en Juan 15 nos dice que Él es la vid. ¿Qué es esto? Versículo 5 dice, miren lo que dice aquí, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él es el sustento. Él es quien me da todo cuanto necesito en este mundo. Nada puedo hacer sin Él. Claro, estamos oyendo en el mundo que tú puedes ser aquel hombre, tú puedes ser aquella mujer, y que prácticamente no necesitas a nadie a tu alrededor, con solo que tengas el coraje de lograrlo. Y amén, y qué bueno. Sin embargo, sin Dios, ten cuidado, porque sin Dios nada puedes hacer. De momento pareciera, pero en Él todo. Por eso dice que Él es la vid y nosotros debemos estar. ¿Y cómo vamos a recibir esto? Permaneciendo en Él. Por eso es tan importante el hecho de que podamos reunirnos hoy como iglesia y que ya lo estamos empezando a hacer. ¡Qué bendición! Porque nos necesitamos unos a otros, como el Señor dice. Y una cosa más que quiero que vean es que Él es el principio y el fin. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, primer capítulo y el versículo 8. Mire lo que nos dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Nota lo que nos está diciendo? Está hablando: yo soy Dios, Él es Dios. Nuestro Jesús, el Jesús que caminó sobre esta faz de la tierra, que siente todo lo que nosotros sentimos, que nos conoce bien, Él es Dios. Él es del principio, antes de venir al mundo, era, estuvo y sigue siendo. Más adelante, al final prácticamente del libro, nos vuelve a repetir en el capítulo 21, en el versículo 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¡Wow! Ese es nuestro Jesús, un Jesús eterno, un Jesús que vino a este mundo, que estuvo a mi lado, que está a mi lado hoy en el Espíritu Santo, que nos está diciendo: yo soy Jesús, el único Dios. Y eso es lo que queremos no solo recordar para muchos de nosotros, porque a veces olvidamos, y especialmente en situaciones en las que estamos hoy en día mundialmente, estamos tan obsesionados con todo esto de la pandemia y ahora cierta obsesión en cuanto a la vacuna. Entonces, a ver, ya la tomaste, ya la hiciste, lo vas a hacer, ¿cuándo lo vas a hacer? No la quiero tomar, sí la quiero tomar. Todo esto que olvidamos por completo. ¿Quién es? Jesús, todopoderoso. Él dice claramente: Él es todo
para mí. Ese Jesús, el Hijo de Dios, es quien te puede llevar a la eternidad. Él es quien me dice a mí que yo, llegando a Él, poner y depositar mi fe en Él, me lleva a la eternidad. Gracias a Dios lo hice hace muchos años. ¿Qué en cuanto a ti? ¿Qué en cuanto a ti? Bueno, es que la religión, bueno, es que la iglesia, bueno, es que esto, un momentito. En primera de Timoteo, capítulo 2, primera de Timoteo, Pablo escribe a este pastor joven y mire lo que le dice. Mire lo que le dice aquí en la primera carta, capítulo 2, y el versículo 5 específicamente. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Notan esto? Él es el mediador. No sé si tú conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador. Quizás has oído hablar de Él, pero hay una tremenda diferencia en conocerle. Él es el único camino. Él es quien te puede dar vida. Él es el único mediador. No hay nada, ninguna religión, ningún líder, nadie. Él es. Ese es el Jesús que hoy predicamos. Esa es la respuesta que tenemos a la pregunta: ¿y quién decís vosotros que soy yo? El Hijo de Dios, el que ha puesto su vida en el Calvario por mí. ¿Cuál será tu respuesta si alguien te hace esta pregunta hoy? Ojalá, si aún no has respondido a el hecho de que Él te ofrece la salvación, que hoy sea ese día. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, oh Dios, por Jesús, tu Hijo. Gracias, oh Padre Celestial, que has enviado a tu Hijo, que tú mismo viniste en forma de hombre y me conoces perfectamente. Conoces mis temores, debilidades, sentimientos, angustias, dolores, todo, oh Padre Celestial. Gracias. Y gracias, oh Dios, porque un día deposité mi fe en ti. Hay muchos, oh Dios, que aún no lo han hecho. Oro para que tú les convenzas de esa necesidad, porque eres tú, no yo. Eres tú a través de tu palabra. Gracias porque eres el mediador que usaste a través de la cruz del Calvario para llevarnos a la eternidad contigo. Oro en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana. Y recuerde que la próxima semana, una vez más, aquí en nuestra iglesia, al mediodía. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah.
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve en besos, tiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve en besos, tiene amor sin condición. Gracias por unirse a nosotros en línea el día de hoy. Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo financiero. Su generosidad nos ayuda a solventar los distintos ministerios que permiten cambiar vidas dentro de Graceway. Para hacer su donación, vaya a visitgraceway.org/give. Si usted está buscando la forma en la cual profundizar su relación con el Señor y descubrir cómo puede marcar la diferencia en su comunidad, queremos invitarlo a Growth Track hoy a las 10:30 de la mañana o al mediodía en línea. Growth Track es la forma más simple con la que usted puede conectarse con lo que Dios está haciendo en Graceway. Ingrese a visitgraceway.org/Growth Track para que pueda registrarse. Si a usted le gustaría conversar u orar con alguno de nuestros pastores, puede llamar o enviar un texto al 816-423-2877 y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para programar una cita y hablar por teléfono o vía chat. Por favor, ahora permítame orar por usted. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por lo grande y maravilloso que tú eres, Padre. Gracias por la enseñanza que nos has dado en este día, Señor. Te pido que tu palabra se quede sembrada en cada corazón, Señor, en cada persona que se unió a nosotros en este día. Bendícelo, Señor, donde quiera que ellos estén, y bendice nuestra iglesia y nuestros pastores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tenga una excelente semana. Nos vemos muy pronto.